Pues los saludo con mucho gusto a todos nuestros hermanos, paz a vosotros. Si alguno está de pie, mis hermanos pueden sentarse, muchas gracias. Y gracias a todos nuestros hermanos de Tijuana Progreso. Vamos a meditar la palabra de Dios, que como sabemos es muy extensa y pues hay mucho de qué hablar, mis hermanos. Hoy este título del tema le puse guerra y sangre. Vamos a ver un poco con respecto a esto y todo, mis hermanos, lo que las reglas que ha puesto Dios con respecto a las guerras, pero sobre todo el dolor que causa, mis hermanos, eh, el estar en guerra. Si eres un país donde son, eh, ha habido muchas guerras o estás en guerra, pues realmente es una vida muy difícil de, de sobrellevarla por causa de tantas muertes de familiares, y bueno, mis hermanos, con el temor de que en cualquier rato tú también puedas morir. Entonces, vemos, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde participaron pues, mayormente los países europeos, ¿verdad? Como lo es Alemania, Inglaterra, Francia. En la Segunda Guerra Mundial se añaden algunos otros más, como Estados Unidos. Y fue una guerra realmente pues espantosa, mis hermanos, porque vemos que los alemanes empezaron a tomar mucho poder y empezaron a ser dominantes sobre la tierra, a conquistar, invadir países como Polonia, Francia, y fueron caminando, mis hermanos, en las conquistas, ¿verdad? Pero Rusia prácticamente fue el que pues dio término con el poderío alemán, y al entrar a esa tierra alemana pues mata prácticamente 30 millones de alemanes, y es muchísima gente la que murió, aparte lo que ya había hecho Alemania. Entonces vemos que se ha derramado mucha sangre sobre la tierra, mis hermanos, por causa de la decisión del hombre, por causa de malos manejos, malos gobiernos, por causa de exceso de poder, y mis hermanos, ha llevado a que la tierra eh, tenga en sus cuentas millones y millones de muertes por esa causa. Entonces, y no es la única, ¿verdad? El querer tener más poder, sino que ha habido todavía otras razones por las cuales también han venido las guerras. Entonces, nosotros que somos de aquí de México, como vemos, ya dijo nuestro hermano José Márquez, hay hermanos que están conectados desde otros países, desde Chile, por ejemplo, ahorita, nuestra hermana Romana, que así se llama, de Brasil. Me imagino que también han tenido esos países guerras, porque la mayoría de mis hermanos lo han tenido. Pero aquí en México, mis hermanos, pues también ha sido muy cruel lo que ha sucedido en el año 1521 con la llegada de Hernán Cortés, y pues esos invasores, ¿verdad? Llegaron también, hicieron guerra, aunque no era un gran número de españoles, pero estaban más, tenían mejores armas, y así fue como lograron ganar las batallas, tomando pues la ciudad de Tenochtitlan. Pero vemos pues que sí se defendieron los mexicas, los aztecas, todos ellos, mis hermanos, luchando contra españoles, pero no, no fue suficiente con las armas que tenían ellos, y fueron dominados por el ejército de Hernán Cortés, que mis hermanos pues también trajo mucha muerte a nuestro país. Y desde esa fecha, mis hermanos, el año 1521, ahora sí que España tomó posesión de esta tierra.
Y no fue hasta 1810 cuando se dio el grito de independencia por Miguel Hidalgo y empezaron pues una nueva batalla, ¿verdad? Para poder ser libres. Y ahora sí que se formó ese imperio mexicano para poder luchar y obtener la libertad que tanto deseaban, porque los españoles pues también ya su mano era muy dura sobre todos los aztecas, vaya, ¿no? Lo que conocemos ahora como México, ¿no? Los impuestos y todo eso, se cansaron de soportar a los españoles y, y vino la independencia, vino esa guerra con la cual lucharon y lograron vencer. Y todo eso está en la historia, mis hermanos. Yo tuve la dicha de estar en Castillo de Chapultepec, donde hay muchas cosas, fotos que se hacen con respecto a las guerras que ha tenido México. Y pues sí se ve una masacre que dice uno, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Pero vemos pues que las circunstancias muchas veces mueven, ahora sí que es la razón para poder actuar y defender pues lo que es tuyo. Realmente eso es lo que sucede. Muchas veces no queremos hacer las cosas, pero hay algo que nos motiva a hacerlo, a llevarlo a cabo. Entonces, lo que sucedió con los invasores españoles, mis hermanos, pues realmente motivó a que los mexicanos tomaran una decisión de hacer guerra y poder dar la libertad de esa forma que, que se requería, que necesitaba el pueblo. Y pues después de 1810, mis hermanos, pues también eh, vino otro invasor, que es nuestro vecino, ¿verdad? Que es Estados Unidos, eh, robando Texas primero, que fue es el estado más grande, creo, que existe en Estados Unidos, y tomó posesión de él. El general Santana hizo guerra ahí en el Adam, y pues sí logró vencer, pero aún así, después siguió esa lucha y lograron quedarse con ese estado. Entonces, eh, vemos que hay un tiempo, un periodo de 100, 200 años donde pues, la guerra prevalecía aquí en México, en 1846 al 48, pues también estos mismos Estados Unidos invadieron a México y llegaron hasta la Ciudad de México, tomaron Chapultepec. En esa guerra murió un grupo de irlandeses que eran reconocidos como, ¿cómo se llamaban? A ver, déjame si lo apunté por aquí. Era el batallón de San Patricio. Era un grupo de irlandeses que, curiosamente, muchos de ellos habían desertado de los ejércitos de Estados Unidos, porque pues tal vez miraron que lo que estaban haciendo ellos pues no era lo correcto y desertaron y se unieron a la causa por México para defender como irlandeses lo que le pertenece a México. Entonces ellos murieron, mis hermanos, los colgaron de una forma cruel, haciendo que miraran hacia el castillo de Chapultepec cuando se ondeaba la bandera de Estados Unidos y así murieron. Y hasta la fecha pues son recordados todavía. Algunas calles de México llevan el nombre honrando a la memoria de estos irlandeses y su líder. También en Irlanda, cada 12, creo, de septiembre, se hace un honor a este varón líder de estos irlandeses y ondeando la bandera de México, porque defendió a este país. Entonces, en esa misma guerra murieron lo que nosotros conocemos también como los niños héroes, los hermanos estos jóvenes que
defendieron el castillo de Chapultepec hasta la muerte, pelearon contra este ejército, pues sí, era poderoso Estados Unidos, tenía mejores armas, pero ellos defendieron. Fernando Montes de Oca tenía 18 años y murió defendiendo. Juan de la Barrera tenía 19 años también. Vicente Suárez, que era pues, prácticamente un niño con 14 años. Francisco Márquez también con 12 años, mis hermanos, y pues dice uno, pues que no había más, más gente con mayor edad que pudiera defender, pero ¿qué podían hacer, mis hermanos? Y eso es lo que realmente faltaba, gente. Y estos niños, pues, estaban ahí en esa lucha. Agustín Melgar con 18 años y pues Juan Escutia, un nayarita que se cuenta que fue el que se enredó en la bandera de México y se aventó al vacío. Entonces, se dice que él tenía como 21 años aproximadamente. Pero vemos pues que es tan cruel, mis hermanos, la guerra, es despiadada y los invasores que han estado aquí en México realmente han llegado y sin piedad han atacado y han destruido el patrimonio de muchos mexicanos, ¿verdad? Algo que a lo mejor ya con mucho esfuerzo habían logrado, pero sin embargo se vio interrumpido por los invasores y lo perdieron todo o lo escondieron. Y ¿cuántos hay que se han encontrado tesoros en vasijas, se han encontrado plata, porque muchos de ellos, en vez de que se lo llevaran, pues prefirieron guardarlo por si se libraba tal vez de la muerte, ya sabía él dónde tenía su oro. Pero mis hermanos, ha sido realmente, vemos las historias y ha sido realmente cruel. Eh, hasta, hasta los franceses, que, que también vinieron hacia esta tierra y fueron invasores. Se dice que hicieron correr a este presidente, Juan Escutia, pero también el presidente de Estados Unidos de aquel tiempo, Abraham Lincoln, creo que le ayudó con armamento para que viniera y luchara contra los franceses y que pudiera vencer a todos ellos. Esto sucedió en 1862 cuando vino la batalla del 5 de mayo. Y pues sí, ganaron, mis hermanos, ganaron esa batalla, aunque ellos ya contaban que el territorio ya les pertenecía, que tenían el dominio porque eran mucho más, pero sin embargo se tuvieron fe los mexicanos y, y ganaron esa batalla. Pero qué batalla tan cruel, si lo vemos en las historias, donde hubo mucha muerte, mujeres, niños, mis hermanos, y con piedras y con machetes y con lo que tenían, tuvieron que luchar. Entonces, vemos pues que, lo que ha sucedido a este mundo, no solamente a México, sino al mundo, mis hermanos, con respecto a la guerra, es espantoso realmente. En 1910 vino la revolución contra, pues contra el gobierno, contra Porfirio Díaz, por el pueblo muriéndose de hambre, ¿cierto? Él trajo muchas cosas hacia México, pero se olvidó de los pobres, no les dio tierra y pues solamente se beneficiaban los ricos. Y por eso se levantaron en armas contra este dictador, Porfirio Díaz. Y al renunciar, pues se desterró hacia, hacia Francia, creo. Entonces, vemos pues que hay algo que mueve, hay una causa que mueve a que se haga una guerra, un motivo que, que lleva a que se tome esta decisión, mis hermanos. Pero lo que digo yo con respecto a México fue para obtener un beneficio, para sacar
invasores, para que la tierra fuera, para que México fuera libre de invasores. Y pues se logró. Pero cuántas muertes, mis hermanos, pasaron por todo ello. Bueno, en las guerras de Israel, que están escritas en la escritura, mis hermanos, pues también podemos encontrar mucha sangre, muchas muertes. Al rey David se le prohibió hacer el templo que él deseaba en su corazón para que tuviera el arca del pacto un lugar especial, porque decía, yo mira nada más la casa que habito, muy bonita, muy fuerte, pero el arca del pacto no tiene un lugar. Pero Dios le prohibió, porque como fue un hombre de guerra, un hombre poderoso, en las batallas, derramó mucha sangre, mis hermanos, y por eso se le prohibió hacer el templo. Vamos a ver ahora con respecto a las reglas que puso Dios, mis hermanos, para que se llevaran a cabo cuando Israel estuviera en guerra. Este pueblo tenía que respetar todas estas reglas que Dios le había puesto, aunque, como les digo, por causa las guerras que hubo en México, mis hermanos, aparte que desconocían la regla de Dios, no podían llevarlas a cabo. Es increíble que Francisco Márquez tuviera 12 años y estuviera peleando contra hombres grandes, contra estos invasores de Estados Unidos, o Vicente Suárez de 14 años. Ellos prácticamente pues no tuvieron vida, porque eran niños y de niños perdieron la vida. Dice Deuteronomio, vamos a ir a las escrituras, en su capítulo 20, y vamos a leer las reglas, mis hermanos, sobre las guerras. Esto es para Israel. Aunque, pues lógicamente, ¿no? Si el mundo quisiera, también podría llevarlas a cabo. Voy a leer desde el versículo 1. Pues prácticamente será todo el capítulo. Vamos a ir leyendo, mis hermanos. Deuteronomio 20, del 1 en adelante. Y nos dice así: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Primero vamos a poner en claro esto, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, Dios siempre lo ayudó, lo quiso ayudar. Cuando le decía, cumple mis mandamientos y yo te ayudo en todo. Yo te bendigo en todo. Y fue lo que vemos de Israel, que cuando fueron a, a reconocer la tierra, se encontraron con todo esto, ¿verdad? Que eran pueblos mucho más, los hombres eran más grandes, eran más fuertes, pero a lo que les motiva Jehová es que no les tuvieran miedo, porque él era el que siempre peleaba. Las batallas eran de Jehová, las batallas las ganaba él. El pueblo era el intermediario para sacar, para matar a pueblos que Jehová pues prácticamente no lo deseaba en la tierra. Sigue diciendo, versículo 2, y será que cuando os acercareis para combatir, llegará el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No se hablan de vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Siempre había alguien que los motivaba, que hablaba con ellos, como vemos hasta en las películas, cuando están al frente con el enemigo, siempre el líder recorriendo, gritando, motivándolos a que no tengan miedo, que pueden ganar esa batalla. En este caso, pues era un sacerdote. Versículo 4, que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros.
contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y otro, alguno, la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha hecho común uso de ella? Vaya y vuélvase a su casa, para que quizá no muera en la batalla y otro, alguno, la goce. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y algún otro la tome. Vemos pues algunas reglas, estas, mis hermanos, con respecto a la casa, a las cosechas y a la mujer. Era una obligación de mis hermanos los oficiales a hablar con el pueblo para saber quién estaba bajo esta condición todavía de haber hecho una casa y no haberla estrenado, de haber plantado una viña, no haber comido de ella, o de haber, de estar ya comprometido con una mujer para casarse. Tenían que preguntar y mis hermanos, si alguno estaba bajo esta condición, automáticamente tenía que regresarse. No podía pelear. Tenía que ir a su casa. Tenía que ir a tomar gozo de lo que él ya tenía. Entonces, vemos pues que en muchas ocasiones, mis hermanos, esto no sucede, no pasa en las guerras, como vemos en la historia de México al menos, no sé, los hermanos de otros países, y les ha pasado lo mismo, que hasta mujeres y niños, pues también han tenido que luchar por tener libertad, por tener tranquilidad en su pueblo. Pero vemos que aquí en México no sucedió así, que todos tenían que luchar. Fueron obligados prácticamente a ir a la guerra. ¿No? Sí hubo muchos voluntarios, pero creo que la mayoría fueron obligados a que defendieran su tierra. Y pues, ¿qué decisión podríamos tomar nosotros, mis hermanos, en este tiempo si esto volviera a pasar y que se nos obligara, al menos la cabeza o los hijos ya mayores tendrían que ir? Es algo muy difícil. Dice el versículo 8, y tomarán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuélvase a su casa y no opaque el corazón de sus hermanos con su corazón. Vaya, hasta el que era tierno, ¿verdad? Que era cariñoso, mis hermanos. Yo sé y entiendo que en la guerra pues sí se necesita dureza, ¿verdad? Y una persona a lo mejor con estas características no iba a tomar una decisión de matar a otra persona tal vez. Por eso tal vez Dios puso esta regla. Versículo 9. Y será que cuando los oficiales acabaren de hablar al pueblo, entonces los capitanes de los ejércitos mandarán delante del pueblo. Cuando te acercares a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y será que si te respondiere paz y te abriere, todo el pueblo con ella fuere hallado, te serán tributarios y te servirán. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere contigo guerra y la acercares, luego Jehová tu Dios la entregará en tu mano y herirás a todo varón tuyo a filo de espada. Primero es poner a prueba si realmente el pueblo con el cual ya tenían el frente quería llevar la paz o quería hacer la guerra. Una regla también. No podía nada más llegar y vamos y matemos. Solamente que Jehová lo mandara. Pero como son reglas de guerra directamente de Dios, tenía que cumplirse esto, salvo que Dios diera otra orden. Versículo 14. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hubiera en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti
y comerás del despojo de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Y así harás a todas las ciudades que estuvieron muy lejos de ti, que no fueren de las ciudades de estas gentes. Empero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Entonces, sí parece muy cruel, mis hermanos, ¿sí? Y sí fue cruel, pero créanme que lo que Jehová permitió fue porque los que estaban ahí eran gente también sincera, ¿sí? Eran gente que si entraban, mataban y destruían todo. Entonces, eh, no veamos como que Jehová es malo, ¿no? La tierra le pertenecía a Israel, ¿sí? Y seguramente si Israel entraba, mis hermanos, y no tuviera quien lo protegiera, como en este caso Jehová, de seguro acabarían con todos, niños, mujeres, ancianos, todos mis hermanos lo acabarían. Entonces, por eso es que Jehová, pues también daba la orden de que se matara a todo que tuviera vida. Versículo 17. Antes de todo los destruirás, al Eteo, al Amorreo, y al Cananeo, y al Pereceo, y al Jebeo, y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Porque no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen a sus dioses, o pequéis contra Jehová, vuestro Dios. Entonces, una de las razones, pues es sabemos que eran pueblos muy idólatras, ¿sí? Entonces cometían mucha abominación y Jehová lo que quiso siempre es prevenir que el pueblo se contaminara con todas estas tradiciones. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, si Jehová no hubiese destruido a esas dos ciudades, desde hace muchos años, muchos atrás, el pueblo estuviera prácticamente con esas que, que tenía Sodoma y Gomorra. Ahora que lo que se hace hoy, ya desde hace tiempo se hubiera hecho. Dice versículo 19, cuando pusieres cerco a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruyas, que de ella comerás y no la talarás, que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti en el cerco. Mas el árbol que si quieres que no es árbol para comer, lo destruirás y lo talarás y construye baluarte contra la ciudad que pelea contigo hasta sojuzgarla. Entonces la regla con respecto a árboles, pues también no deberían de tumbarse. Como dice aquí, no es hombre el árbol, no lo destruyes, él te va a servir algún día. Entonces, vemos pues que eran varias reglas que Jehová puso con respecto a la guerra, mis hermanos. Pero, ¿cómo podría levantarse eso? Como lo dije hace un momento, solamente que Jehová indicara otra cosa, ¿sí? Que Jehová dijera, ahora lo vas a hacer de esta forma, porque es mi deseo en esta ocasión, lo vas a hacer de esta manera. Hay una guerra, una guerra muy especial, está escrita, mis hermanos, en el libro del Éxodo. Vamos a ir ahorita. En esta guerra se quedó escrito en el Pentateuco como un recordatorio para que a su tiempo Jehová decidiera el momento exacto cuando habría de cobrar venganza por lo que este pueblo, cuando Israel iba por el desierto, salió en la parte que, vaya, con los últimos, donde los más lentos, ancianos, donde probablemente iban los niños y los tomaron y los mataron, no tuvieron piedad de ellos. Entonces, se dice, entonces por eso es que Jehová
pues también Moisés peleó en ese momento y dijo, bueno, ahorita ya vencimos a este, pero a su tiempo déjalo escrito para que yo destruya a ese pueblo. Dice Éxodo 17, vamos a leer unos versículos nada más para que veamos lo que sucedió y el nombre de este pueblo, mis hermanos, que hizo esto malo de salir en contra de Israel en el desierto y matar. Dice desde el versículo número 8 de Éxodo 17, y dice así, hermanos, y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre de Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, Dios decidió que al tiempo tendría que cobrar y desaparecer del mundo, mis hermanos, a los amalecitos, a este pueblo. Pero, mis hermanos, hubo una razón, que ellos, ¿cuál fue el motivo que les impulsó a salir contra Israel? Israel no les dio ninguno, pero estos tomaron la decisión de querer destruirlo, acabar con él. Y vemos pues que Jehová se molestó contra los amalecitas. Vamos a verlo, dice el primer libro de Samuel. Vamos a leerlo cuando ya establecido el reino, el primer rey de Israel, que fue Saúl, a él le toca y a él se le da la orden de que suba contra los amalecitas. Primera carta de Samuel, del libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 5, donde está ya la orden. Se llegó el tiempo, se cumplió cuando Jehová tomó ya la decisión de raer, de quitar la vida, de desaparecer, mis hermanos, al pueblo de Amalek, a los amalecitas. Dice así, y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdome de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruiréis en él todo lo que tuviere. Y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres y niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Sal pues junto al pueblo. Saúl fue junto al pueblo, perdón, y reconociólos entre la 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Vemos pues que
se preparó con mucha gente, el rey Saúl. El ejército que llevó fue una buena cantidad de hombres de guerra. Tomó de las tribus de Judá 10,000 hombres preparados para luchar contra los amalecitas. ¿Qué cantidad eran los amalecitas? Pues no lo dice aquí la escritura. ¿Qué tan grande era? Pues seguramente era un pueblo grande. Pero mis hermanos, le bastó a Saúl ganar la batalla con el ejército que preparó. Pero ya sabemos la historia, cometió un grave error y eso le costó, vaya, hasta su reinado. Entonces, pero vemos pues que al tiempo Jehová se acordó de lo malo que se hizo y mis hermanos, eh, fue pues prácticamente destruido Amalek. La pregunta es, ¿se acordará Jehová también de todo lo malo que han hecho todos esos invasores a los demás pueblos? Como lo que se hizo aquí, o lo que se hizo pues, también en Argentina, también donde creo los ingleses también hicieron guerra y mataron. eh, los franceses que empezaron también con su dominio sobre el mundo, los alemanes, todo lo malo que hicieron. Se acordará Jehová para también algún día esos países dejen de ser tan poderosos, solamente Él lo sabe. Pero vemos pues que para, para nosotros, para el pueblo de Israel, mis hermanos, existen reglas con respecto a eso. Bueno, sé que es muy feo, mis hermanos, sé que es muy, ahora sí que es de probable, ¿no? Lo que se hace. Antes vemos a los líderes, a los reyes saliendo a las batallas. Hoy los gobiernos y los presidentes y los reyes no salen a las batallas. Mandan a las personas, a su ejército, a que peleen y que defiendan, y que no la causa que él mismo ha provocado. Entonces vemos pues que no es de acuerdo a lo que antes vimos, que también los líderes luchaban y peleaban y se llenaban de sangre. Hoy no, es totalmente diferente. Hay una guerra, mis hermanos, que esta no derrama sangre literal, pero sí, mis hermanos, es una guerra que nos hace llorar, que hiere nuestro corazón, que muchas veces no entendemos la razón del por qué el comportamiento de algunos para atacar verbalmente. Esto es algo, mis hermanos, que no debe de haber tampoco, ni en el mundo ni en la iglesia. Pero sí también es reprobable que las personas, los gobiernos o los religiosos provoquen una guerra hasta con muerte literal por, por, por causa de una religión. Que la persona que no crea como yo, pues tenga que morir. Eso es reprobable. Realmente esa es la peor guerra que puede existir. Que tú mandes ordenar a personas que no crean igual que tú, que no tengan la misma fe. Eso, mis hermanos, realmente sí que molesta, da coraje que se dé esa orden. Y ha sucedido en la iglesia de Laicar, mis hermanos, con la séptima cabeza, cuando tomó poder, mis hermanos, y vinieron esos cambios de leyes, cambio de día de reposo, y que todo aquel que no se sujetase a la nueva orden muriese, mis hermanos. En esos 1260 años que la profecía habla en Daniel, en Apocalipsis, cuando esta séptima cabeza tomaría poder, mató más de 100 millones de personas, personas que no quisieron modificar su forma de creer, como la que ellos estaban imponiendo en ese momento, o durante el transcurso de todo, de lo que duró
con ese poder. Más de 100 millones de personas, es muchísimo, mucha la sangre que derramó, pero nada más porque no creían igual que eso, mis hermanos, es realmente, eh, ¿qué va a hacer Dios contra todas esas personas que hicieron tal cosa? Dice Apocalipsis 13 para que veamos que así, que así tenía que suceder porque estaba escrito Apocalipsis 13. Voy a leer del versículo 2 hasta el versículo 7. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de un oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Va a ser una pausa. Esta bestia, mis hermanos, es la cuarta bestia que miró también, ¿sí? Una bestia terrible y espantosa. En Daniel no se la llama forma, solamente se describe como una bestia terrible y espantosa. Pero aquí sí, dice que era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Prácticamente vemos un animal pues deforme, ¿no? Con muchas cosas con varias cosas de otros animales. Sigue diciendo, versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar contra ella? Aquí vemos pues que al que se adora directamente es a Satanás por medio de la bestia. El dragón es Satanás y todo aquel que adora a esta cabeza, séptima cabeza, que sabemos pues que es el exaltado, el papado, los hermanos, está dando adoración a la bestia. Se maravillaron de que hubiera una vez más tenido vida después de esa vida de muerte que tenía. Mis hermanos, cuando revive prácticamente esa bestia, se maravillan de lo que sucedió. Dice el versículo 5, y fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Entonces vemos pues que los 42 meses, mis hermanos, son 1260 años que duró, que estuvo con un gran poder sobre la tierra, y fue cuando mató más de 100 millones de personas porque no aceptaron ahora sí que la ideología de esta iglesia, la forma de creer tan errónea que tienen, ¿verdad? Porque se adora a los santos, se santifica fiestas mundanas, no creen en las fiestas de Dios, hermanos, y todo aquel que no quiere, pues prácticamente muere. Y así sucedió. Entonces, le hizo guerra contra los santos y logró vencerlos, logró tomar poder sobre esta tierra. ¿Y qué hizo la iglesia, mis hermanos? Pues dice que en el capítulo 17 fue llevada al desierto. Se le dieron 2 alas de águila para que volase al desierto, donde allá estaba siendo protegida por nuestro Dios. Estaba escondida, mis hermanos, no podía hacer nada, sino solamente, mis hermanos, servir a Dios a escondida. Logró vencer en ese aspecto, pero mis hermanos, cuando fue ya derrotada, precisamente por los franceses, cuando le hicieron guerra y tomaron al Papa Pío VI, mis hermanos, entonces se le terminó ese poder, que hasta ahorita está en el olvido. Solamente tiene poder, mis hermanos, en lo que es lo religioso, en su iglesia, pero ya no tiene el dominio. Pero vemos que sí, nuevamente lo tendrá y volverá a hacerlo otra vez. Mis hermanos, no sé cuántos millones de personas volverá a matar. Pero es increíble, mis hermanos, que realmente se imaginan nosotros que somos sabáticos,
que nos agarramos matando a las personas nada más porque no quieren creer el sábado. Eso, mis hermanos, pues no es reprobable de nuestra vida, que nosotros hagamos ese tipo de obras. Así que nosotros lo que hacemos es evangelizar a las personas para que crean. Nosotros creemos que las guerras son crueles, mis hermanos, y que, como dice Santiago 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? En mis hermanos, que viene de lo malo que a veces somos. Sacamos de ahí lo malo. Es increíble que como hermanos también muchas veces no estemos de acuerdo con tal ministro, con tal diácono, con tal ayuda o con los miembros de la grey y que automáticamente declaremos la guerra verbal, como sea, mis hermanos, contra un hermano. También eso no es justificable. Así que tengamos mucho cuidado porque las guerras, mis hermanos, pues traen destrucción, traen tristeza, traen dolor, traen amargura, mis hermanos, y lo que se queda en la mente realmente no sale de ahí, mis hermanos. Como el recordatorio de todas estas cosas que han pasado en nuestra tierra, en otra tierra, en Israel, con todas esas guerras que ha habido y que han destruido a millones y a millones de personas. Así que, hermanos, los invito a que no provoquemos ninguna guerra, no provoquemos nada de esto que a Jehová no le agrada. Seamos con un corazón limpio, busquemos controlar nuestras emociones para no provocar, mis hermanos, la muerte de algún hermano, porque así nos lo invitó también el Hijo de Dios, Jesús, allá en el Evangelio de Mateo, donde, mis hermanos, todo aquel que llama raca a su hermano será condenado. Así que cuidado con nuestras palabras, cuidado con nuestras acciones, que, mis hermanos, sean las mejores, que saquemos de nuestro corazón lo mejor para la humanidad, para la iglesia, para que así podamos ganarnos el reino y no provoquemos guerras que solamente traen destrucción. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, paz a vosotros.